puede ser un programa de radio? Esa es la pregunta de lo que estamos hablando hoy aquí, porque muchas personas me preguntan a mí si es posible convertir un podcast a un programa de radio. Y les cuento que la contestación de eso es mi contestación usual. Todo depende. Cuando yo empecé con el mundo del podcasting, yo comencé con lo que era un programa de radio, el cual después convertí a un podcast. Y la razón que lo hice fue que la emisora donde salía el programa de radio se fue a la quiebra. Cerraron sus puertas y ya no estaba disponible para poder poner mi programa de radio. Ahora, en esa instancia, el dueño de la emisora no me cobraba por tener mi programa de radio en el aire. Y te digo esto porque una de las cosas que ocurre aquí cuando uno está tratando de poner un podcast en la radio es que el modelo de negocio de la radio es sencillo. Ellos te cobran a ti por tú poner tu podcast en la radio. La razón que el dueño de la estación no me cobraba a mí era porque él estaba en la necesidad de tener programación diversa. Y esa fue la razón. Más era un mercado bien pequeño. Y esta es una de esas cosas que usted tiene que considerar. Si usted quiere poner su podcast en una de esas estaciones top 20 o 50, se te va a hacer casi imposible. Y digo casi porque siempre hay, como yo digo, colín que se cuela, ¿no? Yo le digo, en una escala del 1 al 10, 10 siendo la mejor probabilidad de que usted llegue a estar en una radio top 20 o top 50 o top 50. Las probabilidades es casi de un 1 a un 2. Y un 2 es siendo generoso. Pero, ¿qué se puede hacer? Se puede buscar estaciones de radios locales que no estén sindicalizadas con estas estaciones, mega estaciones que tienen como SBS, que es Spanish Broadcasting Radio, aquí en los Estados Unidos. En otros países habrán otras emisoras grandes que son dueños de cientos de emisoras a través de la nación. Estas son las que estoy hablando que son súper difíciles para uno poder lograr que te pongan tu programa de radio. Las otras donde son bien locales, son una estación o son lo que conocemos como estaciones de radio independientes. Ahí viene una mejor probabilidad. Y en eso, en una escala de 10, te estoy hablando de un 3 a un 4. O sea, que no es fácil tampoco. Uno no puede decir, wow, déjame a ver si puedo hacer esto. Y sí, y lo hice, ¿no? Entonces, hay otro tipo de estación de radio aquí en los Estados Unidos que son lo que se llaman low power, que son estaciones que la FCC ha regulado para que sean súper locales. Y esas estaciones por lo general no van más de 1 a 2 millas desde donde está su torre, ¿no? Pero muchas de esas son FM y se escuchan bien, pero son sin fines de lucro. Y ahí uno tiene que tener más cuidado cuando uno hace negocio con ellos, porque tú no puedes tener un anuncio dentro de tu programa porque es sin fines de lucro, pero sí puedes tener un sponsorship, un auspicio. Pero todo depende de cómo usted haga ese anuncio de auspicio. Y eso tiene que seguir las reglas del FCC. Y ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar las posibilidades de que nuestro podcast pueda estar en una estación de radio? Les cuento que hay que hacer ciertos cambios al podcast.
Y se trata todo sobre el formato y el tiempo que uno le pone al podcast. Por lo general, los podcasters hacemos nuestro podcast, si son de 20 minutos, puede ser 18 minutos, puede ser 22 minutos, puede ser 23 minutos. Si el podcast es de media hora, puede ser 28 minutos, puede ser 31 minutos, puede ser 37 minutos. Si el podcast es de una hora, puede ser de 45 minutos, como puede ser de 50 minutos, como puede ser de hora y 10 minutos, ¿no? Y eso no trabaja para la radio. Y uno tiene que ajustar el programa para el tiempo que te dictaminan en la radio. Por lo general, un programa de una hora en la radio, uno tiene que producir un contenido como de 52 minutos. ¿Por qué? Porque la radio tiene un reloj y este reloj es el que te dice, te controla dónde van a ir los anuncios. Porque así es que trabaja la radio. Es con anuncios y por anuncios. Estos anuncios tienen que ir y ahí es donde viene el tema del formato. Porque cuando uno hace podcast, uno habla y llega del punto A al punto B al punto Z en media hora, en una hora, en 20 minutos. En la radio, tú tienes que llegar del punto A al punto B en 15 minutos. Del punto B al punto C en otros 15 minutos, o 10 minutos, o 20 minutos. O sea, que tienes que segmentar tu podcast para que la radio pueda introducir sus anuncios. Y con eso dicho, estas son las bases, ¿no? Aquí en la escuela de podcast, a través de la conexión que tenemos con los Latin Podcast Awards, la Academia de Podcast Latino, más el hecho de que yo llevo muchos años en la radio, tratamos de ayudar al podcaster a que pueda llevar su podcast a la radio. Y lo hemos logrado. Es una cosa que usted tiene que ver si es para ti, porque hay más trabajo envuelto y hay que pensarlo un poco más. Yo hago un programa que se llama Algo que usted debe saber. Ese programa es para la radio y ese programa tiene que ser exactamente 3 minutos, desde el intro al outro, más the station identification, la estación, la identificación de la estación. Entonces, con eso dicho, te le digo, no es tan fácil lograr que su podcast sea un programa de radio por el esfuerzo extra que usted tiene que hacer. En algo que usted debe saber, yo utilizo ChatGPT para asegurarme que el producto de lo que esté hablando, el contenido, no se pase de los 3 minutos. Y con AI eso me ayuda mucho. Pero para un programa de 1 hora o 30 minutos, eso sería un poco mucho más difícil, ¿no? Y si usted quiere saber a quién contacto dentro de una estación de radio local para ver si hay posibilidades de que me lo acepten como un programa de radio, pues la contestación es el programador de la estación. La persona que programa la estación es la persona con quien usted tiene que hablar, comenzar las conversaciones ahí para ver si eso es algo que ese programador quiere poner en su estación de radio. Por lo general, cuando usted hace podcast de habla, podcast de entrevista, podcast de noticias, ese tipo de podcast tiene más posibilidad de poder estar en la radio que un podcast donde estamos haciendo storytelling. O sea, estamos haciendo un cuento, es como una novela, un radionovela que estamos haciendo. Entonces, con eso dicho, pues es posible, ¿no? Es posible. Pero un podcast de música, nosotros por lo general no hacemos podcast de música. ¿Por qué? Porque para hacer este podcast de música tengo que tener licencias y hasta el día de hoy, usted sabe lo que ocurre si usted pone música en las redes sociales, te bloquea.
So, si usted quiere hacer un podcast, lo más probable va a ser de habla, de noticias, de información, ese tipo de podcast. Y es el que tiene buenas probabilidades de estar en la radio. Y como le comenté al principio, también está esto de donde usted puede pagar por la hora. Eso se llama broker stations. Y usted puede pagar por esta hora. Pero por lo general, en un mercado pequeño, te puede costar entre 200, 300, 400, 500 dólares la hora, dependiendo del día, ¿no? Del tiempo o de la hora en el día. So, con eso dicho, vamos a tomar un ejemplo que te cueste 300 dólares por tener tu podcast en la radio. Estamos hablando de una vez a la semana de 300 dólares. Estamos hablando de una semana 300, 2 semanas 600, 3 semanas 900 y en la cuarta semana 1,200 dólares. Eso es caro. Eso es algo que a lo mejor uno dice, wow, yo quiero en realidad mi programa en la radio tan malamente que voy a pagar 1,200 dólares mensuales por tener mi programa de radio, mi podcast, como programa de radio en una estación. Es posible, si usted puede, si usted tiene los auspiciadores, lo podrías hacer. Pero sabemos lo difícil que es buscar auspiciadores hoy en día, ¿no? So, con eso dicho, ahí le tenemos. ¿Qué más le puedo hablar? Ya le he hablado del formato, ya le he hablado de... en las estaciones, también lo que van a hacer es que, por lo menos, si ponen tu programa, va a ser a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, durante la semana. Por lo general, no todo el tiempo, y todo depende de su podcast, ¿no? Y el tema y todo eso. Pero también puede ser un sábado, como puede ser un domingo, puede ser ese tipo de tiempo cuando hay espacio para poner su programa y que la gente no esté escuchando tanto, ¿no? Pues ya te he explicado todo esto sobre cómo convertir tu podcast o si puedes tener tu podcast en la radio. Si es posible, no es tan fácil y sí hay que cambiar un formato específico y eso toma tiempo como mucho trabajo para uno poderlo. Si tú tienes las agallas para sobrepasar todas esas barreras y tomarte el tiempo para ir a hablar con todos estos programadores locales para ver quién le acepta el podcast, buena suerte. Como te he dicho, aquí si eres parte de los Latin Podcast Awards y estás en la academia, nosotros te ayudamos con eso. Tenemos cómo hacerlo para los podcasts. Yo soy Félix Montelara y hasta la próxima.